Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Bienvenidos a este espacio de formación. Les saluda a su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno. En esta ocasión queremos grabar este video como respuesta a unas noticias que salieron sobre una encuesta aquí en los Estados Unidos que se realizó a los católicos, y el resultado de esta encuesta fue que 2/3 partes de los católicos encuestados no creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Así que nosotros queremos compartir contigo el día de hoy y también en algún futuro series de videos sobre la Sagrada Eucaristía, empezando el día de hoy con una introducción a la teología eucarística. Así que quédate con nosotros que ya regresamos. Así es, hermanos y hermanas, estamos ya aquí en vivo en este programa traído a ustedes por el Instituto de Formación Vayan al Mundo con su servidor Juan Carlos Moreno. Queremos hablar un poco del sacramento de la Sagrada Eucaristía para poder responder a los hermanos que tengan preguntas, para poder nosotros crecer en nuestra fe. Así que primero que nada vamos a comenzar con una breve oración para empezar como debe de ser. Ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y muy bien, comencemos entonces esta primera sesión inicial sobre una introducción a la teología de la Sagrada Eucaristía. Y estos son los puntos que vamos a tratar aquí. En la pantalla los tienes. La Eucaristía, que es sacramento de sacramentos, la Eucaristía como fuente y cumbre, la Eucaristía, que es el sacramento más importante, misterio de nuestra fe y compromiso de fe cotidiano. Así que ese es el esquema de lo que esperamos tratar en esta ocasión. Si tienes alguna pregunta, comentario, están ahí abiertas las líneas para que puedas poner tu comentario en los diferentes canales, las diferentes redes sociales donde nos estás siguiendo. Entonces, el primer punto, la Eucaristía como sacramento de sacramentos. La Eucaristía es el sacramento por excelencia, que se puede definir de muchas maneras, como vamos a ver. Se puede definir como el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las apariencias de pan y vino. Se puede definir también, como lo tienes en la pantalla, como el sacrificio de la cruz. Es el mismo sacrificio de la cruz en los signos sacramentales de pan y vino. O también de manera más reducida incluso, es el sacramento del sacrificio de la cruz. Una de las enseñanzas más hermosas que nos dejaron los padres del Concilio Vaticano II es que la Eucaristía es fuente y cima de la vida cristiana. ¿Qué significa decir que la Eucaristía es fuente y cima? Bueno, porque la Eucaristía es esa fuente de donde proviene toda la gracia, todo lo bueno que tenemos en la Iglesia tiene como su fuente la Sagrada Eucaristía. Y es que también en su reflexión teológica, la Iglesia ve el evento de Jesús en la cruz, cuando su costado es traspasado,
y que brota esa agua y esa sangre del costado de Cristo. La iglesia ve eso como la fuente de los sacramentos, el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía que nos enseña la iglesia por el testimonio de Jesucristo, que son los sacramentos necesarios para nuestra salvación, pues ellos tienen su origen en Jesucristo mismo, brotan del costado de Cristo. Y también en el sacramento de la Eucaristía es cima, porque es el punto más alto de nuestra existencia cristiana. Esa unión con Dios que nosotros esperamos y anhelamos alcanzar algún día, tenemos ya de eso una probadita el día de hoy en la Eucaristía. Por eso es fuente y cima de la vida cristiana. El siguiente punto que queremos compartir es que es el sacramento más importante. Como ya lo mencionamos, tanto el bautismo como la Eucaristía, nos dijo Jesús, son los sacramentos que son absolutamente necesarios para la salvación. El bautismo se requiere para poder entrar al banquete. El bautismo es la puerta de entrada al banquete eucarístico. Pero el sacramento de la Eucaristía es más importante porque los demás sacramentos, de cierta forma, están todos orientados hacia la Eucaristía. Está el bautismo, que lo dijimos, es puerta de entrada, pero es puerta de entrada al banquete. Si después del bautismo pecamos, la segunda tabla de salvación es el sacramento de la reconciliación para poder reconciliarnos con Cristo y participar una vez más en la Eucaristía. Está el sacramento del orden sacerdotal, del orden sagrado, para que existan estos ministros como para cumplir la misión, el deseo que Jesús dejó expresado en los evangelios, también hagan esto en memoria mía. Está el sacramento del matrimonio, ordenado para la unión de los esposos y la procreación de la prole, para crear otros cristianos que también participen de la Eucaristía. Y así sucesivamente podemos hablar que todos los sacramentos de cierta manera están ordenados hacia la Eucaristía. Y también es el sacramento más importante porque, a diferencia de los demás sacramentos que nos dan la gracia de Dios ciertamente, bautismo con la gracia santificante que nos da ciertamente muy importante, pero aquí en la Eucaristía se nos da no solamente la gracia, sino se nos da el autor mismo de la gracia, Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Por eso nosotros mencionamos junto con la Iglesia que es el sacramento más importante. La Eucaristía es misterio de nuestra fe, porque contiene a Cristo en su misterio de salvación y en él convergen todos los otros misterios de la Iglesia. Y no sé si lo hagamos el día de hoy o en alguna otra ocasión, pero vamos a hablar de la Eucaristía dentro del contexto de la analogía de los misterios. Así que vamos a expandir un poco ese tema. La Sagrada Eucaristía también conlleva un compromiso cotidiano, porque a diferencia de otros sacramentos como el bautismo, como la confirmación, que se celebran solamente una vez en la vida, son irrepetibles, no se vuelven a repetir, el orden sagrado es otro. La Sagrada Eucaristía es un sacramento que, si tú quisieras, pudieras celebrarlo a diario. Hay misa todos los días del año, a excepción del Viernes Santo. Incluso la ley de la Iglesia es que podemos recibir la Sagrada Eucaristía incluso 2 veces al día. Entonces es un compromiso que conlleva una fe cotidiana. Todos los días estamos expresando esa fe en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Demanda una fe cotidiana y renovada. Y es ese mismo tipo de fe, de la fe que expresó San Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando Jesús nos comienza a revelar el misterio de la Sagrada Eucaristía. Nos empieza a enseñar que debemos de comer de su cuerpo y beber de su sangre para tener la vida eterna. ¿Qué sucede con la multitud que lo seguía? Muchos de ellos lo abandonan. Voltea Jesús hacia los 12 y les dice: ¿ustedes también me abandonarán? Y Pedro, como cabeza del colegio apostólico, esta vez acertadamente responde: ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras
de vida eterna. Y entonces ese mismo tipo de fe es la que se requiere de nosotros para poder vivir este misterio de la Eucaristía. Por eso es tan importante renovar este compromiso, hermanos y hermanas. Por eso es tan importante el renovarnos en la fe, porque si no, se va perdiendo esa noción, se va perdiendo, nuestro corazón se endurece y no llegamos a detectar la presencia, no se detecta, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Los ojos de la fe son los que se cierran, se ciegan cuando no existe esa fe. Otra manera que podemos nosotros también manejar esta introducción a la teología de la Santa Eucaristía es a través de una analogía con los misterios, la relación de la Sagrada Eucaristía con los diferentes misterios de nuestra fe. Y aquí podemos mencionar la teología trinitaria, la teología de la creación, la cristología, la teología de la gracia, la relación de la Eucaristía con las virtudes teologales, con la eclesiología, con la teología sacramental y finalmente el área de la parte final de la teología, que es la escatología. Así que embarquémonos en esta reflexión para seguir creciendo en nuestra fe, empezando con la relación de la Sagrada Eucaristía con la teología trinitaria. Bueno, la Eucaristía es el don del Padre, es la presencia real del Verbo encarnado, muerto y resucitado, y se realiza todo esto, como lo podemos ver en la plegaria eucarística, todo esto por la efusión del Espíritu Santo. Así que, de manera breve, ahí está la relación de la Eucaristía con la Santísima Trinidad. Con la teología de la creación, pues aquí se ve esa relación porque el valor de las cosas creadas, el trabajo del hombre, tiene como culmen la Eucaristía. Aquí en la Eucaristía Dios nos da la gracia, nos da esa dignidad de poder, incluso nosotros como seres humanos, participar en nuestra propia salvación. Él lo pone todo. Él nos da la gracia, Él nos da su Espíritu, Él lo pone todo. Pero quiere que participemos y lo expresamos también en la liturgia de la misa, porque es a través de ese pan y de ese vino que son fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que se confeccionan estas especies de ese pan y ese vino, que por la acción del Espíritu Santo, a través de las palabras de oración del sacerdote, se convierte ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Así que ahí está presente también la relación de la Eucaristía con la teología de la creación. Obviamente la Eucaristía va a tener muchísimas conexiones con la cristología, porque la Eucaristía hace referencia a la luz de la revelación, a la encarnación, todo el misterio de la encarnación, la pasión y la muerte de Jesús, su resurrección y su segunda venida, como vamos a ver también con la relación con la escatología. Así que Cristo mismo aquí se hace presente en la plenitud de sus misterios en esta parte de la cristología. Obviamente la Eucaristía tiene muchísimo que ver con la teología de la gracia, porque como dijimos, todo lo bueno viene de la Eucaristía. Dios nos da su gracia a través de la Eucaristía. La plenitud de la vida divina se nos comunica con este misterio que contiene no solamente la gracia, no solamente la santificación, sino Jesucristo, el autor mismo de la santidad. Así que tiene mucho que ver con la teología de la gracia. Tiene mucho que ver también con las virtudes teologales de la fe, esperanza y la caridad. ¿Por qué? Porque la Eucaristía exige que estén ya presentes en nuestro corazón, en nuestra alma, las exige, pero también las ejercita. También ejercita las virtudes teologales y las alimenta, las hace crecer a través del ejercicio de las virtudes, a través de poner en práctica esto, pero también alimentados espiritualmente con la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces también hay una gran relación con las virtudes teologales y la Eucaristía. Tiene que ver también mucho que ver la Sagrada Eucaristía con la eclesiología. Henri de Lubac, un famoso teólogo
enseñaba que la iglesia hace a la Eucaristía y la Eucaristía hace a la iglesia. Hay una estrecha conexión entre el cuerpo de Cristo místico, que es la iglesia, y su cuerpo y su sangre, que es la Eucaristía. Hay una relación muy estrecha, obviamente. La Eucaristía es el cuerpo místico, o sea, el cuerpo sacramental de Jesucristo. Y la iglesia también es el corpus real, el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra. Obviamente, como ya mencionamos, la Eucaristía tiene mucho que ver con la teología sacramental. Es el centro, es el sol, si lo queremos ver en esa imagen, es el sol de ese sistema sacramental. Todos los sacramentos, como lo hemos mencionado, están ordenados de cierta manera hacia la Eucaristía. Y finalmente, la Sagrada Eucaristía tiene mucho que ver con el destino del hombre, que de eso se encarga la escatología, porque la Eucaristía es el banquete del reino y la promesa de la gloria futura. Y cuando enseño esto, siempre le digo a la gente, recuerda nuestra respuesta a la plegaria eucarística de cada misa, cuando se hace la consagración, cuando el sacerdote dice, misterio, este es misterio de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esta oración? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y anunciamos Maranatá. Ven, Señor Jesús. Expresando ya en esta bellísima oración nuestra esperanza ante la segunda venida de Jesucristo. Entonces, por eso ya la Eucaristía ya nos orienta hacia ese futuro escatológico, hacia esa segunda venida. Y entonces sí, la Eucaristía la podemos ver en ese aspecto presente de esa Eucaristía hoy en día, también en el aspecto pasado, porque la Eucaristía, ustedes lo saben, está basada en esa última cena, que está basada a su vez en una cena de Pascua, que nos recuerda todos los eventos que vemos en el libro del Éxodo. Así que tiene muchísimo que ver con todos estos aspectos presente, pasado y el futuro, la escatología, el destino final del hombre. La Eucaristía también podemos decir que es algo cósmico, o sea, tiene que ver con todo el universo, con todo lo creado, con nosotros, con la tierra, con el hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica desde un inicio nos dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte de su vida bienaventurada. Dios, entonces, lo que significa esto, nos creó para vivir en comunión con Él. Dios quiere que nosotros vivamos junto a Él. Entonces, Dios creó el universo para que existiéramos, para poder compartir su amor con nosotros para toda la eternidad. Por eso decimos, la Eucaristía es cósmica, tiene que ver con todo el universo. Dios se reveló a su pueblo, realizó una alianza con ellos, les dio la ley, les mandó a los profetas y cumplió su promesa ya en nuestros días, enviándonos a su Hijo Jesucristo, quien nació, se encarnó, vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos. ¿Todo esto para qué? Con el propósito de que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, salvarnos del pecado y unirnos a Dios. Entonces, por eso decimos que la Eucaristía es cósmica, tiene que ver con todo el universo. Dios crea la tierra para poner ahí el hombre. Dios crea la iglesia para que el hombre pueda encontrar ahí a Dios. Dios crea la iglesia para poder ahí darnos la Eucaristía, darnos a nosotros su cuerpo. Y entonces por eso vemos ahí esa relación de que todo el universo está creado para servir a la Eucaristía, para hacer esa casa del pan. Ese significado de casa del pan es lo que significa la ciudad de Belén, donde nace Jesús. Porque eso nos dice que Él viene para darse como comida celestial. Ese maná que probaron el pueblo de Dios en su éxodo de Egipto, eso era anticipo de esta comida celestial.
Jesús, que es el verdadero pan del cielo que Dios nos manda para saciar nuestra sed, nuestra hambre espiritual. Así que en otras sesiones lo que tengo ahí preparado es la Eucaristía como triple sacramento. Y de hecho, si quieren ustedes anticiparse a este tema, tengo ya una presentación de la Eucaristía como triple sacramento en mi sitio web, vayanalmundo.org. Una vez más, vayanalmundo.org. Pueden encontrar ya esta sesión de la Eucaristía como triple sacramento, donde quisiera que continuáramos en alguna otra ocasión nuestra introducción a la Sagrada Eucaristía. Así que muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión inicial de introducción a la Eucaristía. Mándame tus comentarios. Quisieras que fueran más largas estas sesiones. Las he querido mantener al principio un poco breves, 20 minutos vamos. Quisieras que fueran más largas, 30 minutos, una hora. Algún tema en especial, alguna pregunta sobre la Eucaristía. Vamos a tratar de cubrir las diferentes cuestiones que hay, las diferentes preguntas, un poco de apologética también, de defensa de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, defensa en contra de creencias de otros grupos cristianos. Todo esto con el propósito pues de que lo compartas. Hazme un favor y comparte estos mensajes con familiares tuyos, con amigos tuyos. Compártanlo en tu muro, dale like, compártelo en tu muro, para que así más hermanos y hermanas se beneficien de estos temas y podamos combatir entonces esta falta de conocimiento. No todo en nuestra fe es conocimiento, se requiere, claro que sí, Dios nos da la gracia, Dios nos da la fe, pero también nos manda a formarnos, a enseñar. Así que hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en esta primera sesión inicial de introducción a la Sagrada Eucaristía. Te invito a que me acompañes. Vamos a querer grabar al menos una vez por semana. Si no me puedes acompañar en vivo, puedes encontrar estos recursos por mi sitio web, vayanalmundo.org, o a través de mi página de Facebook, también Vayan al Mundo. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.